Infopork.com. Buenos días. Muy bien, este tema es, ¿cómo puedo decirlo? Es técnico y no es un tema técnico. Y es un tema que cuando surgió en un grupo de amigos, de colegas, de veterinarios que trabajan en el área, en conjunto con todos nosotros, cuando surgió la idea de abordar un tema así, es porque gente que nota la importancia de la búsqueda de este equilibrio y el desarrollo de percepciones que no sean solo conocimiento técnico, aunque el conocimiento técnico es absolutamente un prerequisito. Y esto en realidad es un proceso que va desarrollándose, que se va notando, y esto surge en charlas entre compañeros profesionales a la hora de interpretar qué salió bien aquí, por qué salió mal. Pero digo que es mucho más fácil conversar sobre esto en la mesa de un bar que hacer una presentación sobre esto. Es un tema que no es fácil de establecer una línea de razonamiento. Lo que voy a intentar hacer aquí, mucho más que enseñar algo sobre esto, porque esto es algo que todos nosotros estamos aprendiendo, es una búsqueda constante, es algo que busco aprender, la búsqueda de este equilibrio, que es desarrollar estas habilidades para que nuestro trabajo tenga más efecto y nos sintamos más felices en lo que estamos haciendo. Entonces, lejos de ser una presentación, de hecho, es mucho más tratar de funcionar como un canal de información para los profesionales jóvenes, donde todos nosotros, muchos de nosotros con seguridad, podríamos estar haciendo esta misma presentación, este mismo planteo, porque esto es fruto mucho más de vivencias, de percepción de cosas que son importantes para nuestro trabajo. Con algunos ejemplos prácticos que voy a intentar no hacer filosofía, pero traerlos mucho a mi realidad, pero es mucho más un canal para que podamos después debatir un poco sobre esto, para que podamos ayudar a todos los nuevos profesionales a que estén muy atentos a esto. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando yo comencé a intentar montar un material sobre esto, incesantemente venía a mi mente una persona que para mí fue una verdadera referencia, que me ayudó mucho en mi periodo. Ahora que pensaba en este tema, inmediatamente me venía a la cabeza. Muchos de ustedes con seguridad van a conocer, porque una persona que militó esencialmente en la agricultura, esta foto, cuando esta es de la década de 60, aquí ustedes cuando ven, ya tal vez conozcan esto, algunos de ustedes con seguridad conocieron quien milita de alguna manera en avicultura, en la porcicultura, sabe exactamente quién es el profesor Lamas, y es una persona que de cierta manera en todo momento que yo pensaba en este asunto me venía el profesor Lamas, porque es una persona que me ayudó mucho. Fui su alumno, tuve la oportunidad de trabajar junto con él, falleció en 93, fue primero, esto fue muy determinante para mi vida profesional por algunas cosas que decíamos. Es imposible pensar en este tema sin dejar de recordar ciertas enseñanzas que el profesor Lamas nos dejó, y para quien no lo conozca, fue uno de los más importantes patólogos aviarios del mundo. Tenía un equilibrio total entre medio académico, productivo, empresarial. Era de hecho alguien que transformó la apicultura brasileña. Un gran... Y tuve la oportunidad de trabajar, cuanto me grado del profesor Lamas, hacía algunos planteos, especialmente cuando empecé a trabajar más directamente después de la facultad cerca de él, que eran planteos muy simples, muy objetivos, pero que eran muy interesantes. Voy a plantear algunas que me vienen a la cabeza. No vamos a hablar sobre esto de una manera más amplia, trayendo a mi realidad la porcicultura. Hablaba mucho, que era una frase muy... Esto se decía mucho en la escuela de medicina, que es esta sentencia:
Lo común es comunísimo, lo raro es rarísimo. Muchas veces me desafío con esto en algunas situaciones profesionales. Esta es una expresión legítima. Vamos a hablar sobre sentido común, que es un elemento fundamental en nuestro trabajo, y nos hablaba mucho que lo común era comunísimo, lo raro era rarísimo. Por más que simple que sea esta frase, trae mucho conocimiento y sabiduría. Otra cosa que él decía, y esto lo dijo muchas veces en los primeros meses de trabajo, cuando yo me formé, es que mucho peor, tuve mucha ansiedad por la responsabilidad, por mi falta de conocimiento, de experiencia. Estaba diciendo, el biólogo, peor que no saber es fingir que no sabe, que esto desafortunadamente aún es común, algo que a veces la presión que la industria ejerce en el mercado sobre los nuevos profesionales los coloca en una situación de necesitar saber independientemente de no saber, tener que posicionarse como alguien que sabe y tomar decisiones. Vamos a hablar un poco sobre esto también, pero esto es algo, parece sencillo, pero fue muy importante para elaborar un poco más este razonamiento y otra cosa más relacionada con el posicionamiento, que él decía que era esto, que uno es tan bueno como las decisiones que uno toma. Es decir, no sirve de nada el conocimiento, no sirve de nada el consenso, no sirven de nada los elementos que te hacen trabajar si uno no tiene la habilidad o la capacidad de tomar una decisión en determinado momento correcta o equivocada. Y esto te torna profesionalmente tan bueno cuanto las decisiones que tomas. Que en aquel entonces él hablaba mucho de algunas cosas repetidas veces, cosas que quedaron marcadas, hubo muchas otras, pero todas vinieron aquí. Esta fue mi colega, nosotros recordando algunos pasos, y esta frase me vino a la cabeza. En momentos que estaba discutiendo, pensaba en hacer el camino que buscaba. Nadie puede recorrer este camino, uno tiene que recorrerlo por sí mismo, que también es algo sencillo, directo, pero que fue muy importante para mí, para entender la necesidad de buscar, profundizar, de crear un camino, de cierta manera, resignar ciertas cosas, de posicionarse en búsqueda de un conocimiento que uno quiere. Y esto el profesor Lamas, yo no puedo dejar de rendirle un homenaje, porque era una síntesis de este equilibrio entre sentido común, conocimiento y objetividad, que para mí marcó mucho y terminó sin pensar en esto. En el momento que comenzamos a pensar en este asunto y comenzamos a montar algo para conversar aquí, el nombre del profesor Lamas inmediatamente mira a la mente y solo puedo dedicarlo a esto, que me hace volver a aquel tiempo. Así, hoy, no paramos para pensar esto, sobre esta percepción, y esto me hace pensar en los profesionales jóvenes volviendo entre este equilibrio, entre sentido común y objetividad y equilibrio. Esto me trajo mucho aquellas enseñanzas del profesor Lamas, pero también lo que pasó conmigo específicamente, para poder charlarlo aquí. Una vez más, diciendo, muy lejos de esto, no tenemos la menor presunción, una búsqueda tal vez permanente, incluso porque el conocimiento no es un punto de llegada, es un horizonte, no hay un límite. Y esto nos motiva, nos hace ir a avanzar, y este es el camino que seguimos. Entonces, particularmente los ejemplos trayendo a nuestro mercado, para nuestra situación, voy a dedicar bastante, cuando hablamos de nuevos profesionales, es quien está 1, 2, 3, 4 años en nuestro mercado, pero que va a pasar por 5, por 10, por 15, por 20, por 30 años, y que va a sentir claramente la necesidad de buscar habilidades extra técnicas, de buscar equilibrios por sobre todo, y esto transforma mucho el resultado de su trabajo. Entonces, yo tenía que hacer esta cita y no dejar de comentar. Me dirijo incluso con cariño especial a los profesionales hombres que están recién entraron al mercado, porque creo
pareció muy bueno. Así como tuve la oportunidad y privilegio de convivir con el profesor Lamas, es muy bueno, lejos de cualquier tipo de intención o presunción, pero es muy bueno alertar sobre esto, sobre algunas cuestiones que van a hacernos pensar de manera más crítica. Vamos a ver, los nuevos profesionales, solo abriendo un paréntesis, conversando con compañeros, tomando la percepción que nosotros tenemos de los pasantes, de los nuevos profesionales que están en el mercado. Aquella foto de 88, nosotros éramos 23 escuelas de veterinaria en Brasil, hoy somos 230 y pocas. Cambio absolutamente bastante este mercado, existe un acceso exponencial a la información, pero no necesariamente al conocimiento. Información y conocimiento son cosas diferentes. Existe una vulnerabilidad mayor a la pérdida de foco y concentración precisamente por esta multiplicidad de tareas y fuentes de información, de acceso a diferentes informaciones de los más diferentes niveles de calidad, e inclusive existe mucho más ansiedad, es mucho más la ansiedad por la velocidad de crecimiento, por la velocidad de crecimiento técnico, personal, financiero, todos los aspectos de los nuevos profesionales, y son hechos conversando con profesores, conversando con nuestros colegas, nuestra percepción también, un riesgo mayor de superficialización del conocimiento porque la amplitud de informaciones se está contrastando mucho con la base de estas informaciones, una necesidad de concentrar lo básico. Esta es una percepción, por ejemplo, mi mujer es profesora de veterinaria y comenta mucho esto en la universidad. Es tanta información, tanta ansiedad, tanta información superficial que nos llega, que ella sí percibe como foco mayor como profesora realmente es insistir en el razonamiento lógico de su área específicamente, pero concentrándose y enseñar el camino para el conocimiento, pero realmente formar un razonamiento básico más fuerte, estimular el conocimiento y el sentido común. Entonces, más importante que todo para los nuevos profesionales es esta percepción de que el saber no es un producto y es muchas veces presentado en el mercado como un producto. Nosotros no podemos transformar un determinado producto en estudios sobre epidemiología, no podemos superficializar demasiado el conocimiento porque la realidad continúa o mucho peor, con muchos más desafíos. Saber es un proceso, no es un producto, y ante todo este cambio nosotros necesitamos entenderlo. Y aquí hago una inevitable comparación. Cuando pienso en mi época, bueno, cambiaron muchas cosas. No había celular, no había internet, no había nada de esto, no había virus, no había 5 virus. Hasta las granjas no cambiaron tanto. Se toma una granja como esta, 26 años atrás, está muy parecida con muchas que trabajamos, pero cambió mucho en relación al sistema de producción. Se tornó mucho más desafiante, mucho más complejo, pero algo que no cambió sin ninguna duda, y aquí vamos a entrar directamente en este asunto, es la necesidad de equilibrio. Por más que todo el sistema de producción haya cambiado, todos los desafíos hayan sido ampliados, todo esto se haya tornado extremadamente más complejo, al mismo tiempo el conocimiento se torna más un producto que un proceso. Esta necesidad realmente no cambió, por el contrario, se intensificó, y aquí vamos a dar algunos ejemplos para estimular esta búsqueda de equilibrio, y una vez más, lejos de pretender tener la presunción de enseñar algo sobre esto, tan solo dar el testimonio de algunos ejemplos. Esta frase de Bárbara muestra esto, la complejidad de nuestra profesión. El profesional de la porcicultura en general, el especialista en porcinos, tiene que estar capacitado en el conocimiento técnico, en el arte de lidiar con personas, posturas, con objetividad, en la política de combinar la ética profesional con una compensación profesional por su trabajo y la rápida adaptabilidad al constante ambiente de cambios a que está sujeto. Esta frase de Bárbara muestra precisamente lo que estamos llamando equilibrio entre sentido común, equilibrio, conocimiento y posicionamiento y objetividad, porque este es nuestro desafío de todos los días. Está bien claro para nosotros. Entonces vamos a comenzar hablando un poco del famoso sentido común. Creo que esta frase ilustra muy bien esto. Es algo que todos creemos que tenemos
todos creemos que tenemos, difícilmente encontramos personas en consenso a no ser aquellos que se ponen de acuerdo con nosotros. Esta es una percepción normal. Siempre consideramos que nuestro sentido común es lo que podríamos llamar sentido común. Entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a traerlo a nuestra realidad. El sentido común se encuentra aquí en el medio de lo que llamamos sentido común, que es pasiva adaptación a las circunstancias de lo que está aconteciendo. Y aquí la verdad de este momento histórico, la verdad de esta cultura específica, de esta ventana en la recta histórica que estamos viviendo, determinado manejo, determinado proceso, determinada realidad que aprendemos y por algún motivo creemos que vamos a continuar haciendo así, porque siempre salió bien y va a continuar así. Esto es sentido común. El centro sano del sentido común es el buen sentido, es lo que tiene de bueno el sentido común, pero el sentido común es siempre pasivo, y estoy diciéndolo así para después, en la hora de los ejemplos prácticos, que quede más claro por qué estoy llamando esto de cuestionamiento del sentido común. Esta postura pasiva más de dejar el proceso como venía 1, 2, 3, 5 años atrás o unas décadas, sin cuestionarlo, la ausencia de reflexión y cuestionamiento, impregnado por creencias y paradigmas, ya hablamos sobre esto en otras oportunidades, es muy común en nuestro mercado. ¿Cuántos paradigmas de a poco vienen siendo quebrados? O sea, van siendo retirados del sentido común, transformando esta idea hasta que llegamos al buen sentido del sentido común, entre el extremo del sentido común y la realidad, que a su vez es la base de todo el conocimiento académico y científico que vuelve para nosotros como producción en la forma de conocimiento aplicable para nosotros poder avanzar en nuestra producción. El sentido crítico, reflexión intensa, ruptura de paradigmas, es algo que lleva hacia adelante las cosas, que retira los paradigmas, esta impregnación, ese conformismo sobre algunas cuestiones que son las mismas, sea el manejo, sea un producto, determinada situación que tornó un paradigma, pero el hecho es que tenemos siempre que usar este elemento para tomar nuestras decisiones, y es esto lo que vamos a decir aplicando en un contexto de la producción de porcinos. ¿Cómo intentamos definir? Porque uno dice, sentido común tiene muchas aplicaciones posibles para este concepto, pero vamos a traer esto un poco a nuestra realidad para poder partir para ejemplos. Capacidad de distinguir juicio verdadero de los falsos, una posición reflexiva frente a los problemas y no conformada. Esa cuestión de saber qué es normal y qué es común. Lo que es común no necesariamente, esto es muy común, es un síndrome de segundo plano, pero no hay nada normal en esto. Es importante saber tener una posición reflexiva ante los problemas, capacidad para proponer cuestionamientos lógicos, principios, autoconciencia sinónimo, en nuestro caso de prudencia, insensatez. Esto aquí es muy importante, particularmente yo creo que si nosotros logramos ejercitar estos 4 puntos, método de pensamiento, en el día a día, en nuestro trabajo, nos ayuda mucho. Sería un método de uso de la razón. Dudar con fundamento, aceptando sin cuestionamiento solamente aquello que fue realmente evidente. Todos los días, cada uno de nosotros es desafiado por nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos productos, nuevos problemas, nuevas enfermedades, nuevas presiones externas a la granja, nuevas situaciones, y nosotros tenemos el derecho absoluto, por no decir el deber, de dudar con responsabilidad, cuestionar, valorizar nuestra capacidad crítica de ver si esto es sentido común, si esto es buen sentido común o sentido crítico, cómo nos vamos a posicionar ante las novedades, las opiniones, compartir los problemas para analizar mejor. Es un ejercicio que hacemos todos los días en las granjas. Cuando ustedes se deparan con alguna situación que esté tenida como problema gravísimo, técnico, no hay nada más sano que desarrollar su razonamiento técnico dividiendo el problema, entendiéndolo de una manera más sistemática. Razonando de manera más sistemática es siempre mejor verlo en un horizonte menor, más palpable, que mirar una situación más compleja e intentar resolverlo. Nosotros vamos a dar ejemplos más adelante. Comenzar por lo más simple para alcanzar lo más complejo. Nada más inteligente que esto. Como dije, aquel enseñamiento, que lo común
es comunísimo y lo raro es rarísimo. Siempre revisar con cuidado las conclusiones obtenidas. Estos 4 M's: dividir los problemas en parte, comenzar por lo más simple y siempre revisar sus conclusiones. Esto es muy sano. Es un ejercicio que nosotros olvidamos de hacer en nuestro día a día. Nosotros olvidamos de hacer esto en una visita a una granja. Olvidamos de hacerlo en una reunión con el gerente de granja. Esto es extremadamente sano para ayudarnos a resolver un problema. Vamos a tomar ejemplos prácticos que llamamos falta aquí, de sentido común, aplicado a nuestro segmento de producción de porcinos. Vamos ahí. Esto es clásico. Reducción de manera responsable. Este es un proceso que está siendo muy bien hecho en algunos lugares de Brasil. Es un proceso que nosotros hicimos inclusive apología, porque no tenemos duda que es el camino. Ni vamos a discutir esta cuestión del fundamento para la reducción de mano de obra. Pero cuando nosotros tomamos algunas situaciones porque el concepto fue aplicado de manera equivocada, o porque no se entendió qué tipo de granja es esa, o cuántos tienen, o cuál es el tamaño, y simplemente se pensó en tener un empleado para 300 matrices y se terminó, existen algunas cosas absurdas pasando que generan consecuencias drásticas en algunas granjas que están perdiendo efectivamente desempeño con esto. Entonces la eliminación, no estoy hablando de corredores, estoy hablando de otras cosas esenciales. Eliminación sin evaluación económica. Aquí en lechones recién nacidos sin evaluación económica. Es un buen negocio hacer esta eliminación de esto. 100% de las hembras para reducir la presión maternal, seguimiento de parto, generando así caídas de 5, 6, 7, 8% en la tasa, una degeneración desde el punto de vista de salud reproductiva. Están pasando algunos verdaderos absurdos, porque el concepto de reducción de mano de obra, que es muy inteligente, muy actual y muy necesario, inclusive nosotros lo hacemos de manera responsable, muchas veces está siendo aplicable de manera o por falta de conocimiento o por una presión, por una idea. Siempre existe granja en Brasil no es igual a esto, el proceso es idéntico de una para otra. Cambia 2.500, 5.000 o de 10.000. Una en Brasil es extremadamente heterogénea. ¿Cuál es la cultura de esa región? ¿Cuál es su evaluación efectiva sobre el costo de mano de obra? 9, 10, 11, 12. ¿Cuál es el tamaño de la sala, del galpón? ¿Cuáles son las demandas? Tenemos piso compacto, 60-70%. ¿Cuál es la presión que tenemos? ¿Cuál es el manejo de inseminación que uno utiliza? Y aquí nosotros montamos un plan, cuanto más gradual, cuanto más exitoso, de reducción de esta mano de obra, pero no de manera irresponsable, porque esto está faltando, este elemento no es conocimiento, sentido común. Es sentido común interpretar el contexto general y aplicar la solución. Subserviencia. Esto llega a ser histórico y cultural en nuestro país para conceptos desarrollados, no siempre aplicados, ni siempre aplicados, pero que de una cierta manera creo que va a terminar en los próximos 5 o 10 años. Los técnicos, los productores, la comunidad técnica va a tornarse menos subserviente. Es algo que viene reduciendo, pero aún encontramos ejemplos de aplicación de conceptos de manera totalmente sin contextualizar y con una subserviencia, con una aceptación pasiva, que uno va al sentido común. Nos tornamos un agente pasivo después de esto. Estamos haciendo esto, vamos a hacerlo en Brasil porque tenemos cosas mejores para hacer. Y muchos ejemplos que son absolutamente equivocados en el campo. Foco excesivo en índices, algunos índices en detrimento de otros sin la debida evaluación de impacto técnico-económico. Voy a dar un ejemplo clásico para ustedes a continuación, pero es muy interesante. Nosotros vemos en un trabajo, un evento fuera de Brasil, una presión dentro de un determinado índice. Nosotros pensamos, está muy asociado con la subserviencia. Es esto donde tengo que enfocar. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la evaluación de costo?
fraccionado entre los diversos elementos de esta granja. Y aquí nosotros tomamos decisiones con mejor base. Voy a dar un ejemplo a continuación. Estancamiento en la interacción entre ambiente, genética y nutrición. Esa foto cuando yo estaba en la nave 26 años atrás es muy parecida. Desde el punto de vista de ambiente, de maternidad, de gestación, con lo que tenemos hoy, tal vez el 70% de la porcicultura brasileña. Entonces lo que tuvimos de evaluación en genética y nutrición, ni por lejos fue seguido por una evolución ambiente, diseño de proyecto, concepción de proyecto. Esto comenzó a cambiar mucho en los últimos 3-4 años y ciertamente es algo que el sentido común hará que la porcicultura entienda definitivamente que lo que tenemos hoy en nutrición, genética y manejo no es lo que teníamos 20 años atrás y consecuentemente nosotros tenemos que ajustarnos a esto también. Improvisación, definición de proyectos. Esto es otra área donde falta mucho buen sentido común, hay muchos conceptos no aplicados, son ejemplos de cosas que no son necesariamente donde nosotros percibimos. Para continuar, seguir adelante. Subserviencia, conceptos desarrollados. Todos nosotros hacemos esto. Tenemos que saber filtrar esto, procesar. Y foco excesivo en índices determinados. Vamos a tomar un ejemplo aquí. Lo más importante es maximizar el número aquí y no el número de mamados por hembra. Yo he escuchado mucho esto de productores, de técnicos en granjas, y aquí cuando nosotros escuchamos algo que cambia o que propone algo que invierte la lógica o la subvierte de alguna manera, lo primero que tenemos que preguntar es esto: ¿dónde está el buen sentido común? Vamos a tomar el razonamiento técnico, económico, etcétera, con buen sentido aplicado. Puedes avisarme cuando sean 10 minutos y aplicar dentro de esta pregunta. Entonces vamos a tomar esta pregunta y vamos a ver ejemplos prácticos. Ejemplo UPL, sin mirar, aquí a veces esto aparece fuera de realidad, pero aquí represento, si no me equivoco, un 40% para mostrar otro premio. Fue extremadamente relevante esta categoría de granjas dentro de esto. Las OPLs que venden lechones mamados, aquí una división de costo mostrando 52% de alimentación y aproximadamente en esta instalación que no tiene esto 10% de costo total, la amortización en la inversión e instalación. Vamos a salir aquí de citados y vamos a tomar cuál es la composición de costos. Ya van para prácticamente el 70% de esto. Tenemos aquí órdenes de 4-5%. Nosotros generalmente tenemos, vamos a llegar a 2,5-3%. Entonces, este es el primer momento para parar. Si estamos analizando el índice de destete hembra año, lo primero que tenemos que entender es cuál es la composición de costo del proceso. ¿Qué es lo que representa para mí un box más, otro box más, dentro de mi proceso productivo, analizando económicamente con buen sentido? Y esto es lo que vamos a razonar a continuación, tomando esta realidad, oeste de Paraná, estos datos 2013, siempre mostrando el precio de este lechón a salida, con 22,5 kilos, 508, facturando 114 reales por lechón. Y vamos a entender ahora cómo funciona dentro de una situación como esta. Uno está ante un productor y uno necesita posicionarlo. Yo voy a enfocar índices aquí, voy a enfocar hembra. ¿Cuál es el posicionamiento ante esta pregunta? Y aquí ustedes tienen que aplicar conocimiento, consenso, objetividad. Necesitamos posicionar. Y vamos a intentar llegar a esta respuesta juntos. Si nosotros llevamos esto a una tabla, vamos a encontrar saliendo 25 lechones entregados hembras hasta 35, tomando un margen de variación bien amplio, pasando por 30. Nosotros vamos a encontrar un costo, una suma de costos fijos y variables siendo diluida, obviamente, un ingreso, un lucro por lechón siendo aumentado,
un lucro por matriz año, obviamente siendo aumentado en una proporción mucho mayor. Vamos a intentar entender esto en el gráfico. ¿Qué es lo que este gráfico nos muestra? El rojo aquí es, a medida que yo voy de 25 lechones entregados evolucionando hasta 35, obviamente yo tengo una dilución del costo. ¿Por qué? 69.7% tiene que ver con alimentación, no con box, y tengo una dilución importante del costo, a la vez que tengo un aumento drástico del número de animales entregados por unidad de lechón entregada. Aún más después de esta desmitificación entre la cuestión de la calidad, peso, etc. Si yo paso de 25 a 35, yo tengo un efecto inmenso, mucho mayor proporcionalmente que el efecto de dilución de costo. Yo diluí mi costo por lechón y yo aumento mi producidos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Reduje 20 reales su costo al elevar la productividad en estos extremos, y uno aumenta 701.000 reales de 1000 hembras el resultado en términos de producción y facturación por lechón entregado. Pero podemos decir, es muy extremo, 25 para 35, vamos a traer esto para un nivel menor, un nivel de un lechón, aquí pasar de 21 a 30. Aumenta unos 70.000 reales el aumento de esto con los mismos costos fijos. La única alteración que tuvo aquí son los costos variables de los lechones tetados. Vacuna, medicación, todo lo que él recibió por ser un lechón vivo presente está incluido en esta cuenta. Pero entonces no existe duda de que la proporción es muy diferente. Y vamos a seguir en esta cuenta, Vamos a continuar evaluando la edad versus la conversión del plantel. Si yo tengo una evolución dentro de esta misma cuenta, porque para aumentar el número de lechones para ponerlo por año, o yo tengo que reducir, en realidad el foco es aumentar el plantel, aumentar el giro de la maternidad, llegar en 4 semanas, etcétera, y con esto reducir esto, o no aumentar su edad. Si ustedes están en este camino, vamos a traer esta cuenta. ¿Qué es lo que significa estos 3 días más? Estos 3 días más, sin afectar en nada el desempeño reproductivo de las hembras, simplemente el aumento de los lechones aquí, a pesar de reducir el número más tardío, porque uno tiene menos. Entonces, uno mejoró 1.4 para 5.2 la transformación de alimento en kilos de lechón. Aquí a 2.6 en la gestación de conversión de 13 a 16 el kilo de aumento fetal. Esto en términos simplísticos, cuando se aumenta el periodo de lactación y se mejora su conversión, porque es más eficiente en ganancia de peso y uno logra mejorar el desempeño productivo, que es este gráfico que vamos a ver aquí. Además de esta cuenta, podemos considerar esto: ganó el primer premio de productividad de más de 1000 matrices, mostrando lo que es más que consistente en varios bancos de datos, que es el aumento del desempeño reproductivo en el próximo parto de las hembras que son necesitadas 2, 3, 4 días más. Esto es un hecho, esto es un banco de datos de 4.000 partos, y esto se repite con absoluta consistencia en un conjunto de lugares también. Entonces, cuando se aplica este efecto reproductivo, aquí el impacto sobre la conversión es mucho mayor. Es un impacto mayor. Uno mejora aún más esta cuenta en favor más tardío y de cambio de foco, en vez de foco en hembras, foco en lechones tomados con pesos adecuados y con conversión alimentaria mejor. Una cuenta, cuando uno quiere hacer esta cuenta intentando empujar para el costo, que es el argumento de 4.400 por espacio de maternidad, que este productor con 1000 hembras tiene que aumentar en 10% el aumento de explotación dentro del objetivo que se está proponiendo. Es el curso de oportunidad. Si toma estos recursos e invertir en otra cosa, o o pagar intereses, y no significa más que 1.203 reales por mes, que ganaría de costo de oportunidad por no construir esa instalación. Contra esta cuenta, cada uno de ustedes puede hacerla, una ganancia de 0.4, 0.6 en la conversión, 0.5, 0.7
0,406, el impacto es brutal en el peso. Entonces el beneficio de esta decisión es contra un juicio entre comillas, que sería el costo de la construcción de esto en 20 años de 1.200. Y si forzamos esto para amortizar en 10 años, nosotros vamos a llegar a una cuenta absolutamente incomparable con los beneficios de esta decisión. Así que tenemos que pensar cuál es la lógica de enfocar en este índice en detrimento del índice de lechones de mamados, y tenemos que reflexionar sobre esto sin considerar los aumentos extraordinariamente expresivos. Estos son de una granja en términos de transformación de alimento, y cuando colocamos todo esto en una adecuación es incomparable totalmente la decisión. Recordando que esta percepción en 97, esta percepción de efectos del destete más precoz sobre el desempeño productivo, aquí la talla es antigua, aunque fuese una tendencia en Estados Unidos, en Brasil esto prevaleció de los 90 hasta la década siguiente, prevaleció con estos 15-16 días en algunas regiones. Aquí en Brasil publicamos este trabajo en mayo de 2000, este trabajo que realizamos, estas experiencias, aspectos reproductivos. Más allá de que los trabajos que comenzaban a mostrar esto, nosotros estábamos con esta claridad de que este era el camino peligroso desde el punto de vista económico. Y recién en 2002, en realidad este fue un trabajo que muy largo. Después de este trabajo de Maine, en 2002 comenzó a existir esta percepción en el mercado americano que está caminando absolutamente en sentido contrario a este, con la percepción clara. No vamos a perder esto con las mejoras que existen desde el punto de vista general del sistema de producción al tomar esta decisión o favorecer y consecuentemente kilos por año. Entonces nosotros tenemos que hacer esta pregunta: ¿dónde está el sentido común de esta decisión? ¿Cuál es la cuenta que vamos a hacer? ¿Cuáles son los intereses que vamos a pagar sobre esta instalación? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Por qué no hacerlo? Y por más que hagamos todas estas cuentas, no logramos encontrar una justificación técnica y económica para seguir en este camino, al contrario del camino predominante. Este es un ejemplo práctico para poder explotar. Hablando sobre sentido común, sobre conocimiento, que es esta cuestión entre la creencia y la verdad. Es una búsqueda interminable, vamos a morir buscando conocimiento, es lo que necesitamos para nuestro mercado y para nuestra vida profesional, y es un punto crítico para el conocimiento. Esto sí, hablamos más específicamente de los nuevos profesionales también. Autoinversión en la capacitación profesional es prerequisito para la evolución de nuestro segmento. Jamás, esto a veces nos entristecemos con algunas situaciones que vemos en jóvenes profesionales en el sentido, y algunos no tan jóvenes, de despreciar el valor de la ciencia aplicada a nuestra área. Investigación es algo fundamental. Mucho de lo que estamos haciendo hoy, estamos haciendo post-cervical, estamos haciendo cualquier cosa que es fruto de la investigación que alguien hizo a veces décadas atrás. Entonces, ¿para quién está? Esto es un momento muy importante. Aquí es muy importante ver 60, 70, 75, 80 años de edad, todos allí presentes buscando conocimiento y siempre valorizando absolutamente aquello que la universidad trae para el medio productivo. Esto es algo que las nuevas generaciones de técnicos, es importante que ellas noten que nada es más práctico que una buena teoría. Una buena teoría bien hecha, bien conducida es excepcional para poder ponerlo en práctica. Invertir en las asociaciones, reconocer nuestros límites y buscar apoyo especializado, una herramienta de evolución profesional y ética. No solo el buen sentido común, no también el conocimiento, es algo absolutamente esencial que tenemos que respetar. Respetar esta cuestión de la relación y de cómo interpretar trabajo científico. Esto es algo muy importante, cómo interpretar cuáles son los experimentos. Tenemos que, antes
de usar esta técnica era así, lo máximo que podemos hacer, pero nunca un análisis conclusivo causado entre aquellos datos. Es algo a lo que necesitamos dedicarnos un poco y usar esa información producida y científica haciendo una conducción correcta de tesis, saber delinear un test, saber individualizar, saber definir qué es una unidad experimental, respetar los principios de la experimentación. Esto es algo muy común, tomamos muchas decisiones basadas en test de granja y no siempre respetamos como deberíamos estos conceptos de aleatoriedad, de repetición, de tamaño del muestreo, de coeficientes, protocolos rígidos y sencillos, delineamiento adecuado. Resulta muy común ver experimentos interesantes con delineamientos, a veces un test de campo hecho con un delineamiento mal elaborado, la eliminación de los besos y de la imparcialidad del equipo involucrado, un análisis estadístico adecuado a los datos. Y aquí tengo que abrir un paréntesis sobre esto que es muy importante. El interés es una frase muy importante. El interés que tengo en creer en algo es legítimo, cada uno tiene su interés, no es la prueba de la existencia de eso. Existen muchas cosas, muchas distorsiones de algunas informaciones. Desafortunadamente en el mundo real, la estadística puede ser convertida en el arte de torturar los números hasta que ellos confiesen. Esto es común. Nosotros vemos datos que son trabajados de manera equivocada y la única manera que tenemos de luchar contra esto es con el sentido común. Ese sentido crítico es cuando las personas se preparan un poco más para entender lo que está por detrás de esos datos. Son personas queriendo saber qué delineamiento sucedió, qué fue, cuántas hembras, cuántos boxes, cuántos animales, porque insisten desafortunadamente estas artes de torturar los números hasta que ellos confiesen. Los hechos son tosudos, pero las estadísticas están allí, pueden ser flexibles dependiendo de lo que existe por detrás de esa estadística. Esto es muy importante, es una respuesta aproximada de la cuestión correcta, es más valiosa que una respuesta correcta de un aproximado. Yo prefiero tener una información correcta. Tengo un resultado diferente en este manejo reproductivo, tan solo que la probabilidad de error es de 20%, y aquí nosotros tenemos la capacidad, la decisión. Aunque estadísticamente no sea estadístico, nosotros podemos decidir sin oportunidad por el costo que esto tiene. La comunidad científica, técnica y productiva puede tomar esta decisión. Lo importante es la información incorrecta, verdadera. Más vale una respuesta aproximada de la cuestión correcta que una respuesta correcta de un problema aproximado. Algunas personas desafortunadamente utilizan la estadística como un borracho usa un poste, más por el apoyo que por la iluminación. Y esto es muy importante y está impregnado nuestro mercado con ello, y tenemos que por lo menos estar atentos a esto, buscar ayuda, preguntar sobre esto. Bueno, ya estoy terminando, solo un minuto más. Y para esto tenemos varias herramientas, tablas de cálculo, de muestreo con base de coeficiente de variación, cosas que para quien tenga interés, nosotros tenemos coeficientes predefinidos con los diferentes tipos de respuesta, y con esto nosotros calculamos el tamaño de la muestra que necesitamos para poder detectar determinado efecto en un tratamiento. Pero son cosas que ven, quien tiene curiosidad, hay mucho material a ser estudiado sobre esto y pueden preguntar. Posicionamiento y objetividad es el único mensaje más que quería dejar en relación a esto antes de terminar. Es este límite tenue e importante que existe entre exención y omisión. Una cosa es ser exento o exceptuado y otra cosa es ser omiso, y tenemos que practicar esto, entenderlo. No podemos fallar con la expectativa que uno genera, sea en su cliente, sea en su granja, sea para quien uno presta un servicio técnico comercial, que sea la expectativa de un posicionamiento responsable. Solo transforma la realidad que está trabajando si uno se posiciona. Y obviamente, para cada persona que agrada con el posicionamiento de esas 3, 4, 5, forma parte del negocio, es parte de la vida, es parte del proceso. Entonces, exención es algo, omisión es otra totalmente diferente. No deje lo que no pueda controlar.
probar, interferir con lo que realmente puede hacer por ese productor, por esa granja, por ese sistema de producción. Confianza es una de las características más decisivas para influir en el resultado de su trabajo, y esta en exceso se transforma en uno de los mayores males que un profesional puede sufrir, que es la arrogancia. Ese profesional con el que uno habla y no está escuchando, está esperando que uno termine de hablar para decir lo que quiere decir. Este es un síntoma clásico de la arrogancia en nuestro medio profesional. Y aquí descubrí 26 años después que el profesor me dijo esa palabra: es mejor decir que no sabe que fingir que sabe. Esto se llama ultracrepidanismo. Esta palabra es nueva, exactamente lo que él dijo. Cuando el precio de decir no sé es más alto que el de estar equivocado para el individuo, nosotros incurrimos en ultracrepidanismo, que es lo que 26 años atrás el profesor me dijo: Lamas, no finge que sepas de que no sabes y está todo bien. Este ultracrepidanismo es esto sobre lo que uno desconoce, que es algo que aún existe mucho en los tomacos. Cuando los incentivos para mentir que uno sabe, fingir que uno sabe, son muy fuertes, y también cuando creemos que sabemos mucho y perdemos la capacidad de continuar aprendiendo. Esto es un hecho que ocurre y que tiene que ser trabajado y notado por todos nosotros. Yo me incluyo. Aquí tenemos que tener este trabajo y este análisis de que a veces decir no sé puede ser más sensato que visitar una granja y decir bueno, está excelente, no tenemos que cambiar nada. Es lo más difícil de ver a alguien visitar una granja, hablar mal de un montón de cosas sin decir está excelente, hizo un buen trabajo. El precio y tener este principio de la autoridad, sea por fuerza de título de especialización muy común, con especialistas, por el mercado, la imposición, por los paradigmas. Para ser consistente para el uso de autoridad, para cada uno de estos elementos necesitamos tener conocimiento y buen sentido común. Si no tenemos esto aquí, su tendencia es hacer lo que el profesor Lamas dijo, que es fingir que sabe. Entonces la fuerza de estos elementos, los títulos de especialización, etcétera, muchas veces llevan profesional, como es el caso de este médico con 50 diplomas, mostrando exactamente que el principio de la autoridad. Consideraciones finales. Para finalizar, y voy a hacer algo muy específico, que yo creo que yo soy un aprendiz en este asunto. Yo dije esto en el comienzo, lo que más quiero enfatizar es mi búsqueda constante de todos los que están aquí. Para nuevos profesionales, cuando vuelvo intento recordar 26 años atrás cuál era mi percepción sobre esto. El mensaje para mí es mucho más que para ellos, para que estén atentos a esto. Preocúpese menos por las oportunidades disponibles en el mercado, por ejemplo, que con la adquisición de las habilidades y del conocimiento necesarias para saber aprovechar tales oportunidades, las que van a pasar. Estoy diciendo, hay personas brillantes allí y va a continuar habiéndolas. Es muy importante esto, y en la vida profesional el foco en el proceso, persona orientada al proceso, que es el trabajo, el preaprendizaje, garantiza mucho más consistencia y evolución que el foco en el ego o en el resultado final. La ansiedad lleva mucho esto, la ansiedad del profesional recién formado es muy importante en el foco, en el resultado, en la ganancia, en la evolución personal, financiera, profesional. Y muchas veces este foco en el resultado es lo que termina generando foco en el ego, en el marketing personal. A veces oculta este foco en el trabajo. Más que preocuparse por el punto de llegada, se preocupa con el viaje y aprovecha al máximo este viaje porque no termina. Es un horizonte, no tenemos un punto de llegada. Disculpen 30 segundos que pasé del tiempo aquí, y esto era. Muchas gracias por la atención. Espero haber podido ayudar. Visite www.infopork.com.